Y hay reglas para todo en la vida. Incluso hay reglas para aquellos criminales, para poder hacer todas sus fechorías y aquellas cosas que desagradan. Obviamente que ellos también tienen sus propias reglas. Los criminales siguen sus propias normas para organizar allí todas sus actividades. ¿Tú ya te imaginaste cómo sería este planeta si es que no existiese límites, si no existiese reglas, si es que no existiese esas cosas? Pues bueno, sería todo un caos. Hay reglas en el universo, hay leyes de tránsito, hay leyes en la casa para que haya orden, hay leyes en el trabajo, hay reglas en todo lado. Tú no puedes dirigir a 80 kilómetros por hora cuando hay una placa que dice que debes dirigir a 60. Puede ser peligroso y puede ser penado. Una papeleta por dirigir a una velocidad excesiva. Alguien que está jugando fútbol no puede tomar el balón y con el balón ir corriendo hasta el arco y colocarla allí y decir que hizo un gol. Pero si es que no existiese reglas, cada uno hiciese lo que quisiera. Las reglas son tan necesarias. Y por causa de las reglas, pues hay estabilidad, hay tranquilidad. El problema está cuando el ser humano rompe aquellas reglas. Y nosotros sabemos que Dios en su palabra dejó 10 reglas, 10 mandamientos. En esa ley está reflejada el deseo que Dios tiene para que sus hijos puedan tener un buen relacionamiento, tanto con Él como también con sus semejantes. Esas reglas son inalterables. Esas reglas no fueron quebradas. Porque eso nos ayuda a conocer el límite, eso nos ayuda a caminar en la libertad verdadera que Cristo nos da. Ahora, todo lo que funciona bien tiene que funcionar bajo reglas. Si es que no hay reglas, pues no hay juegos, no hay fútbol, no hay trabajo, no hay un buen hogar, no hay una buena convivencia, no hay nada. La iglesia también tiene sus reglas, el cuerpo humano tiene sus propias reglas, tiene horarios específicos y cuando uno va en contra de aquellas reglas que tiene que ver con nuestra salud, pues nuestro cuerpo nos cobra. Y gran parte de nuestras enfermedades son consecuencia de ese rompimiento de reglas. El ser humano le encanta romper siempre reglas. Y cuando él rompe reglas, entonces pues hay cosas que perjudican o cuando nosotros consumimos o hacemos cosas que perjudican nuestra salud, finalmente pagamos las consecuencias de manera muy cara por romper aquellas reglas. Ahora, ya que estamos hablando de oración, no quiero decirte que existen reglas establecidas para que tú no puedas salir de ellas, pero hay principios que funcionan en sí como reglas para que Dios pueda siempre atender nuestras oraciones. Ya hablamos aquí, por ejemplo, de barreras que impiden que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Pero hoy vamos a hablar de principios que son necesarios al momento de orar. Y para ello yo voy a abrir la Biblia y voy al primer texto que está en el libro de Isaías capítulo 44, versículo 3. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. A mí me encanta leer esta promesa que está en el libro de Isaías capítulo 44. Hay varias razones. En primer lugar, a mí me da muchísima esperanza saber de que Dios está siempre dispuesto a bendecir, Dios siempre está dispuesto a derramar en abundancia sus bendiciones y a derramar su espíritu. Él está dispuesto a darme las mayores bendiciones espirituales en mi vida. Sin embargo, ¿cuáles son los principios que la Biblia establece para que yo pueda recibir aquellas bendiciones? Y bueno, el primer principio que yo encuentro, que yo debo tener en cuenta al momento de orar,
es mi actitud de necesidad por el auxilio de Dios. Y sabes que eso es muy interesante en la vida, porque va a depender mucho de nuestra actitud, de esa necesidad que podamos tener de Dios para que realmente Dios pueda derramar sus bendiciones. Fíjate que Dios quiere prometer, o Dios promete enviar sus bendiciones como agua sobre el sediento. Ajá, aquí está la clave. ¿Quién es el que aprecia más el agua? ¿Aquel que tiene sed o aquel que no tiene sed? Aquel que no tiene sed, el agua, tú le das agua a aquel que no tiene sed y va a sufrir para poder tomar. Sabemos que el agua no tiene sabor, un sabor específico, pero para aquel que no tiene sed ya no tiene nada, absolutamente nada. Pero para aquel que tiene sed y anhela con tanta necesidad un poco de agua. Wow, tú no sabes cómo esa persona cuando tiene un vaso de agua allí en la mano comienza a beber como si nunca hubiese tenido un vaso de agua. Y a mí me llama la atención que la promesa es que va a derramar sus bendiciones sobre tierra seca, o sea, sobre tierra sedienta. Y esto vamos a colocarlo en nuestra experiencia, en nuestra vida personal. Dios derrama su lluvia de bendiciones sobre aquel que tiene sed. ¿Y qué significa aquel que tiene sed? Aquel que siente una necesidad tremenda de Dios. Resulta que nosotros vivimos hoy en una generación que camina tras la senda del autoengaño. Y el autoengaño es que el ser humano intenta vivir, intenta creer que la vida sin Dios es libertad, que la vida sin Dios es placentera, que la vida sin Dios puedes hacer lo que quieres y eres feliz. Cuando no sabes que cosechas inmediatamente las consecuencias de dar la espalda a Dios y de tus propios actos. Y muchos pasan en la vida intentando creer eso o convencerse eso, de que no necesitan de Dios en su vida. Ahora, yo quiero que entiendas un asunto importante aquí. Dios hizo al ser humano libre y su libertad está para que Él pueda elegir incluso vivir sin Dios. O sea, Él puede elegir. El mayor problema es que la gente, cuando elige vivir sin Dios, usando su propia libertad, comienza a morir de sed. Pero en lugar de buscar agua, busca veneno. Y ese es el problema humano. O sea, nosotros queremos satisfacer nuestro interior, queremos llenar nuestra vida, pero somos como la tierra árida, como la tierra seca, somos como un ser humano sediento. Pero en lugar de buscar agua, lo que buscamos es veneno. Y el ser humano se va autodestruyendo y él va creyendo de que está bien, pero no lo está. Va muriendo. Piensa que es feliz, pero no lo es. Piensa que la diversión intenta adormecer el dolor que lleva por dentro, pero tiene que sumergirse más en la perdición, en las cosas que le tranquilizan, y se autodestruye. Y finalmente muere a pocos y termina muriendo sin esperanza. Wow, aquí me llama la atención esta promesa de Dios. Yo derramaré aguas sobre tierra árida. Yo derramaré mis bendiciones sobre aquel que tiene sed. O sea, aquel que tiene necesidad. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar ahora de un creyente. Ya no de manera general de las personas que están en el mundo, sino de un creyente, de aquel que cree en Dios.
Resulta que la mayoría de creyentes no tiene necesidad de Dios, sino tiene necesidad de cosas. Estoy hablando de creyentes ahora. Porque hay tantas personas que van a una iglesia no porque tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de crecer financieramente, necesidad de salir de las deudas, necesidad de salud, necesidad de un milagro, necesidad. Entonces van, satisfacen eso y se acaba. Se acabó su relación con Dios. Terminó. Porque tuvieron una relación con Dios muy interesada. Solamente si me sana, solamente si me sacas de la deuda, solamente si me haces rico, solamente si esto, solamente si lo otro. Y mira, el ser humano hoy está lamentablemente más necesitado de cosas que de Dios. Entonces, cuando tú preguntas a alguien qué cosa es lo que necesitas, obviamente el primer pensamiento es: yo necesito mejor trabajo, mejor salario, necesito un carro, necesito una casa, necesito que la cabeza puede estar llena de necesidades superfluas o superficiales, cosas, menos Dios. Bueno, y es allí donde muchas veces nuestra oración a Dios llega sin necesidad. A mí me llama la atención cuando dice Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará. ¿Quién es aquel que pide? Aquel que insiste, aquel que clama. Pedid, buscad y hallaréis. No es aquel que busca, da una mirada y ya busque. No, buscar es diligencia, es esfuerzo, es estar completamente interesado en aquello que estás buscando en la vida. Ahora, ¿qué cosa es? Llamad, dice, ¿no? Y se os abrirá. Llama, suplica. O sea, hay una necesidad real. ¿Cuántos cultos hoy, que son cultos de oración, están vacíos porque las personas lo único que quieren es cosas de Dios, pero no a Dios? O sea, quieren el regalo sin el donador. Estoy hablando aquí del caso de la oración. Señor, dame tu bendición, lléname de bendición. Pero a ti no te quiero, yo solamente quiero tu bendición. Yo solamente quiero este favor, yo solamente quiero este milagro. Tú no, eso es aparte. Contigo no quiero nada, no tengo compromiso con nada. Y eso es lo terrible. Mira, David, que entendía bien el asunto de relacionamiento con Dios, y él que entendía que la oración no es para informar a Dios, sino para depender de Dios, en su oración, en Salmos capítulo 42, versículo 1, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo derramaré mis bendiciones sobre tierra árida. ¿Y qué cosa es lo que dice David? Yo soy esa tierra árida. Yo estoy seco. Pero mi necesidad no es que me llenes de cosas. Mi necesidad es de ti. ¡Wow! ¡Qué linda expresión! Como el ciervo busca por corrientes de agua. Imagínate un animal allí sobre el intenso calor que tiene tanta sed. Se desespera, busca una corriente de agua. Y cuando llega a ese manantial de agua, con tanta sed, disfruta del agua. Y Dios dice: mira, cómo me gustaría que tú tengas la sed de un siervo, la sed de alguien que esté en un desierto y no tiene agua. Esa angustia, esa desesperación por querer tenerme a mí, saber de mí. Y sabes una cosa, cuando nosotros somos o cuando nosotros sentimos esa necesidad de Dios, Dios que conoce nuestras necesidades, suplirá sin que ni siquiera le tengamos que pedir todo, porque Él conoce nuestros deseos, nuestros sueños. A veces los seres humanos vamos a Dios solo pedir, insistimos en pedir. Pero ¿qué tal si vamos diciendo: Señor, yo te necesito a ti?
Y cuando tú tienes necesidad de Dios, Él que conoce tus necesidades, suple las tuyas. Entonces, nuestra necesidad más grande en la vida no es de tener cosas. Nuestra mayor necesidad en la vida es Jesús. No te olvides de eso. Es tener a Jesús. Es Cristo. Por eso el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me encanta esa promesa. Quien va a ser saciado no es aquel que está lleno de autosuficiencia, de duda, de incredulidad, de sí mismo. No. Quien va a ser saciado es aquel que tiene hambre y sed. Justicia es Dios. Hambre y sed de Dios. Entonces, por favor, quiero que lo recuerdes siempre. Tu mayor necesidad es Cristo. Y cuando Él se convierte en tu mayor necesidad y en tu mayor pedido, en tu mayor anhelo, en tu mayor deseo, todos los días, Él satisface todas tus necesidades. Número 2. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Y vamos al versículo 12. Dice así, el apóstol Pablo ahora escribe lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Qué lindo verso, ¿no? Gozo, sufrimiento y constancia o perseverancia. Solo que el texto es muy curioso aquí. Dice que nuestro gozo no está en cosas, sino está en la esperanza. Entonces, cuando tú te gozas en la esperanza, no importa lo que pierdas. Tu gozo no se pierde porque está en algo que nadie te puede quitar y no puede quebrar. Número 2 dice que podemos pasar sufrimiento en las tribulaciones. O sea, eso nadie está exento de ello. Absolutamente nadie. Ahora, la parte final dice, sin embargo, tienes que estar constante en la oración. Y esto es lo que me llama la atención, porque perseverar es una orden de Dios. O sea, muchas personas desisten ante el pedido que hacen y dicen, Dios no me escucha porque oró 2 veces y Dios no respondió. Entonces se frustra, queda triste y dice, no, a mí Dios no me escucha. ¿Cómo los seres humanos desistimos de aquello que no debemos? Y perseveramos en aquello que debemos soltar. Eso es lo curioso. Ahora, yo quiero decirte una cosa interesante aquí. Nada está fuera del alcance de la oración. Voy a repetir esto, que esto tiene que llenar de esperanza hoy nuestro corazón. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí voy a unir estas dos cosas y vamos a definir y ver qué es y qué no es la voluntad de Dios. Porque si yo tengo que perseverar en algo, es que yo tengo que perseverar en aquello que sé que Dios me va a dar porque está dentro de su voluntad. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, en la Biblia no hay un capítulo o un libro que diga todo lo que está aquí es la voluntad de Dios. Para descubrir la voluntad de Dios, tienes que leer toda la Biblia. O sea, descubrir su voluntad
es profundizarse en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo descubre la voluntad de Dios? Mientras más relación tengas con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque aquí está expresada su voluntad. Su voluntad no está expresada en lo que el pastor dice, la iglesia dice, el sacerdote dice. No, es lo que la Biblia dice. Ahí está expresada su voluntad. Entonces, yo lo que debo perseverar en oración es en aquello que es su voluntad. Pero si tú estás orando y sabes que eso no es la voluntad de Dios, pues ¿para qué? Ni orar ni perseverar. Voy a colocar aquí algunos ejemplos, que en algunos casos son inútiles, ¿verdad? Las cosas que uno persevera. Uno puede orar, insistir a Dios, y no pienses que por insistir vas a cambiar la voluntad de Dios. No, no existe eso. La voluntad de Dios es firme. Es su voluntad. Por ejemplo, ¿qué tal de aquellas oraciones que dices así? Mira, esta es una oración muy común, muy común. Y te voy a despertar aquí una curiosidad. Vamos a imaginar que vas para un empleo, vas a una entrevista de trabajo, ¿tá? Entonces allí hay solamente 5 lugares y hoy se van a presentar 20 personas. Y allí tú le dices, Señor, yo necesito este trabajo. O sea, tú no estás pidiendo la voluntad de Dios, tú quieres ese, ¿tá? Ese, porque es más rentable, es mucho mejor, está todo bien. Solo que para que tú entres dentro de los 5, a 15 ha tenido que sacarlo. Cuando tú dices, yo quiero este trabajo, porque tú estás ejerciendo tu voluntad, tú le estás diciendo, bendíceme a mí con otros 4 menos a 15. Eso es lo que estás pidiendo. Claro que en nuestras oraciones no nos damos cuenta de eso. Pero ese pedido es justamente ese. Bendíceme a mí junto a otros 4 y a 15 no des tu bendición. O hay otras personas que incluso oran para que al otro le vaya mal y para que él pueda destacar. Existe. Incluso hay esas oraciones de venganza. Señor, me ha hecho tanto daño, destrúyelo, mátalo, hazlo sufrir. Incluso cuando tu enemigo está sufriendo, dices, Señor, bien merecido, dale más. ¿Qué tipo de oración es esa? Cuando tú oras para destacar humillando a otros, no es la voluntad de Dios. Yo conozco incluso ladrones que oran y tú crees que Dios los va a bendecir. Ah, Señor, que hoy el asalto que voy a hacer sea bien. ¿Es la voluntad de Dios? No lo es. ¿Me entiendes? Hay en la Biblia cosas bien claras en cuestión donde Dios dijo, esta no es mi voluntad. Así que no insistas. No es mi voluntad. Ahora, hay otras cosas que son nuestras necesidades y en la Biblia no está establecido de manera clara. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que persistir en la oración. Por ejemplo, ya hablé aquí mucho acerca de las enfermedades que son resultado de nuestra desobediencia. Y a veces Dios primero quiere curar nuestro interior antes de poder curar nuestro cuerpo físico. Entonces, pero yo voy a orar, insistir. ¿Por qué? Porque la sanidad sí es la voluntad de Dios. Y si Dios no me responde un día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 4 meses, 1 año, yo voy a seguir orando porque sé que su voluntad es restaurarme. Pero voy a persistir. ¿Comprendes? Ahora, ¿yo debo orar por un sueño que tengo? Sí. ¿Por un proyecto que tengo? Persevera. Aunque no encuentre respuesta, persevera, ora. Ahora, fíjate una cosa. ¿Qué hace la oración hecha con perseverancia? Esto es muy interesante. La oración persistente causa un efecto en nosotros mucho mayor que la oración que es respondida inmediatamente. Por eso es que Dios es tan sabio que Él nos enseñó a perseverar en la oración y te voy a explicar la razón. Mira, ve.
Vamos a imaginar que yo estoy en un problema, bueno, X. Me voy a Dios y le digo, Señor, este es mi problema. Por favor, ayúdame a solucionar. Digo amén, problema se solucionó. Mañana, como ya no tengo un problema, quizá mi oración sea, Señor, buen día, hasta más tarde. ¿Me entiendes? Porque ya no hay un problema que tengo donde me hace pasar más tiempo en la presencia de Dios. Fíjate cómo somos los seres humanos. Oramos más justamente cuando estamos envueltos en problemas. No tenemos problemas, nuestras oraciones son bien pequeñas. Ahora, ¿qué cosa sucede? La oración persistente causa un mayor efecto en mi vida que la oración atendida inmediatamente. Te voy a explicar por qué. Porque mientras más oras, más escuchas a Dios. Entonces a veces Dios hace que algunas cosas puedan tardar para enseñarnos a escucharle más, para enseñarnos a depender más. Porque cuando la persona continúa orando, continúa insistiendo, ¿sabe lo que sucede? Sucede algo interesante. Nuestra voluntad comienza a someterse a la voluntad divina. Y cuando Dios no te responde aún de la insistencia, tú entiendes perfectamente que no fue su voluntad y no hay frustración en ti, porque la perseverancia en la oración te enseñó a someter tu voluntad en la voluntad de Dios. Esto es lo que me encanta de la oración persistente. Entonces, ¿qué cosa hace? La oración con perseverancia cambia mi visión. Hace que pueda examinar mi vida, hace que pueda arrepentirme de todo corazón y hace que yo pueda ver la vida desde la perspectiva divina. Y cuando empiezo a mirar la vida desde la perspectiva divina, yo veo que mis necesidades cada vez son menores porque mi mayor necesidad es Cristo. Y allí yo encuentro una parábola que Jesús contó en Lucas 18. Allí dice que había un juez que no temía ni a Dios ni al hombre, y en la ciudad había una viuda que todos los días iba diciendo, por favor, hazme justicia. Pasó el tiempo, Jesús contó esta parábola, y este juez injusto dijo, aunque no temo ni a Dios ni a nadie, pero esta mujer tanto que me está molestando, le voy a hacer justicia. Hay algunas enseñanzas de Cristo que son de manera directa y otras que son lecciones por contraste. Esta, por ejemplo, es una lección por contraste. En esta parábola no es que Jesús es un juez severo, Él es un padre de amor. Pero lo que nos está enseñando aquí por contraste es que tenemos la necesidad de orar con perseverancia, de insistir, porque la oración que me lleva siempre a la presencia de Dios por cualquier necesidad que tenga, y recuerda que nuestra mayor necesidad debe ser Cristo, hace que mi visión pueda cambiar. Esta pobre viuda no tenía valor para los ojos del juez, en cambio nosotros somos valiosos para Cristo. Este juez era severo, Dios es amor, y Él atiende nuestras necesidades. Pero una de las cosas que aquí me enseña en esta parábola Jesús es que esta mujer insistió, y todos los días iba, ella no desistió, y Cristo dice, yo quiero que así sean ustedes. No porque yo soy severo, no porque sea malo, sino porque mientras más van a mi presencia, más van a entender incluso mi voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, o Dios responde lo que pedimos, o nuestra voluntad se somete a la suya. Pero Él escucha siempre todas tus súplicas. David decía en Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes qué significa pacientemente? No fue que, lloré y Dios me respondió. No. Pacientemente esperé significa, yo insistí. Yo estuve todos los días. Yo no desistí, yo perseveré, yo esperé. Pero finalmente la recompensa es grandiosa, porque Jehová se inclinó a mí
y oyó mi clamor. No desistas. ¿Tienes un pedido especial? Y sabes que es la voluntad, está dentro de la voluntad de Dios. No desistas. Persevera. Porque si Dios no cambia las cosas, cambia tu visión. Cambia tu necesidad incluso, para que tu mayor necesidad pueda ser Cristo. ¿Necesitas de Jesús en tu vida? ¿Necesitas hoy colocar una vez más aquel pedido que ya desististe hace mucho tiempo? Vamos a perseverar en la oración. Cierra tus ojos, oramos. Querido Dios, hay muchas personas hoy que toman esta linda decisión de estar siempre en tu presencia, sabiendo que tu voluntad siempre es superior a la nuestra. Por eso sometemos nuestra voluntad a la tuya, sabiendo que la respuesta que viene del cielo es la mejor para nosotros. Produce en nuestro corazón aquella sed espiritual. Queremos tener sed de ti. Sí. Necesitamos de ti. Que nuestra mayor necesidad sea Cristo en nuestra vida. Por eso lo aceptamos como Salvador. Queremos vivir en armonía con Él. Y a partir de hoy, queremos ser personas diferentes, con una visión diferente. Porque estamos caminando al lado de Jesús. Toma nuestra vida, nuestras cargas, problemas, luchas, dificultades. Y somos como tierra sedienta, anhelando tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Mechanical shadow, the mean whisper secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections, Tasty in the side.
Pictures of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Misted dreams.